Buenas tardes, mi nombre es Joana Salazar González, estudiante de Psicología de 10º semestre en la línea de énfasis de Psicología Jurídica. Actualmente realizo mis prácticas en el Centro Carcelario Villahermosa de mediana seguridad para varones en la ciudad de Cali. Para la materia de seminario y caso 2 se realiza una intervención psicojurídica a persona privada de la libertad, persona que llamaré JJ, la cual tiene 35 años de edad. Dentro de su situación jurídica se encuentra condenado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, con una condena de 16 años y 6 meses. Delito acusatorio regido por el Código Penal en el artículo 208. Número de intervenciones 2. Para continuar con el caso se plantea el marco conceptual como referencia la teoría cognitiva de Aaron Beck, la relación entre los pensamientos y la persona. Según el autor, los pensamientos surgen de esquemas cognitivos, los que se encargan de organizar la información que proviene del ambiente. El manual DSM-5 para definir criterios diagnósticos y elaborar el plan de intervención. Artículos relacionados con las conductas autolesivas dentro de los centros penitenciarios, técnicas de autocontrol emocional y casos prácticos en la psicología forense de las psicólogas especialistas en psicología jurídica, Vázquez y Catalán, guía publicada en el 2008 y se toma como referencia para el abordaje de la intervención psicojurídica. Motivo de la atención psicojurídica. La persona privada de la libertad efectúa una solicitud de atención psicológica a la Oficina de Atención y Tratamiento y dando respuesta a la mayor brevedad se da inicio a la primera intervención. Se empieza con la interacción y la presentación, con temas neutros y preguntas de aperturas para establecer el rapport. Se pide el consentimiento de la persona para atender el caso con fines educativos y de atención. Se hace énfasis en el acompañamiento del profesional del centro penitenciario y se tiene en cuenta el artículo 24. En palabras de JJ, hay momentos que no encuentro sentido a mi vida. He tenido pensamientos de querer morir. No he podido adaptarme al encierro. He tenido que pasar por muchas situaciones duras en la vida y cuando por fin estaba en un estado de tranquilidad me sucede esto. No comparto muchas cosas que ocurren dentro del patio, injusticias, abusos y maltrato, pero yo me controlo, cierro comillas. Durante la intervención, JJ se muestra colaborativo, responde a preguntas planteadas y brindando información necesaria con un lenguaje verbal respetuoso, escucha activa y contacto visual. Se observa a la persona mediante las respuestas y se utiliza preguntas directas para llenar vacíos, preguntas del área de ajuste psicosocial, principalmente familiar, social y personal. Antes del cierre se hace una recapitulación del desarrollo y de la información obtenida. Se coordina la fecha y hora para la próxima intervención. La observación se hizo durante y después del abordaje para recopilar datos e interpretar la situación psicojurídica que posiblemente esté presentando la persona privada de la libertad al interior del centro penitenciario. Durante la segunda intervención, que duró aproximadamente 60 minutos, en el primer momento se desarrolló la evaluación del área psicológica, formato suministrado por el centro penitenciario. Dentro de este formato se evalúa el estado mental con la información derivada de la persona, dando lugar a respuestas narrativas para obtener una mayor información. En el desarrollo de la atención, la persona narra vivencias de su evolución cronológica y de su situación actual. Se tocan fibras de sentimientos y se aborda la técnica de restauración cognitiva
y modificación de los pensamientos, y se hace terapia de relajación y respiración diafragmática, estableciendo la estabilidad emocional. Con la información obtenida durante la intervención psicojurídica se realiza un concepto. La persona privada de libertad, desde un punto de vista evolutivo cronológico, se clasifica en el tipo de familia de origen extenso. En el área familiar tiene pautas de creencia vulnerables, es abandonado en su niñez por sus progenitores biológicos, es adoptado por un familiar, padece maltrato físico y psicológico perpetrado por primos. Actualmente tiene pareja sentimental, con un número de hijos 6 y con una relación afectiva ausente. En el área social, con vínculos de pares presociales con prominencia por conductas de aislamiento, evitando establecer vínculos estrechos para prevenir posibles conflictos. No reporta consumo de sustancias psicoactivas. Se percibe habilidades blandas adecuadas que permiten interactuar con otras personas. En el área personal, adecuada presentación personal con ADBS, una adecuada operativa, escucha activa, con un lenguaje corporal y verbal coherente. Y en el área de ocio, actualmente pertenece al curso de artes y oficios del centro penitenciario, arte y educación. Se plantean tres hipótesis. Una, la persona privada de la libertad presenta problemas de adaptación. 2, ha logrado adaptarse al entorno carcelario sin presentar alteraciones emocionales. Y 3, la persona privada de la libertad presenta problemas de adaptación relacionados con el entorno penitenciario. Se facilita una impresión diagnóstica basados en los criterios diagnósticos del manual de DSM-5. La persona privada de libertad no ha dado características que cumplan con algunos criterios para trastornos. Los antecedentes familiares y la situación actual vulneran un estado de alteración emocional y posiblemente se puede identificar con problemas relacionados con la delincuencia o interacción con el entorno legal, encarcelamiento o otra reclusión. Se remite para ser valorado por psiquiatría. A continuación se describe la normatividad que se tiene en cuenta para el estudio del caso. Código Penitenciario Carcelario, Constitución Política de 1991 y Código Deontológico y Bioético de Psicología. En el Código Penitenciario, la Ley 65 de 1993, en el artículo 5, expone el respeto a la dignidad humana en los establecimientos de reclusión. Artículo 105, detalla el servicio de sanidad, que hace parte de grupos médicos, enfermeras, auxiliares, terapeutas, psicólogos y psiquiatras. En la Constitución Política de 1991 habla de los derechos fundamentales. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades. En el Código Deontológico se tuvo en cuenta el artículo 2 de los principios generales. Principio 5 habla de la confidencialidad. En el principio 6, los psicólogos deben proteger el bienestar de las personas. Artículo 10, todo psicólogo debe llevar un registro escrito de cada atención o intervención que realice. Artículo 24, el psicólogo solo puede comunicar información a terceras personas con la previa autorización de la persona atendida. Artículo 36. El psicólogo no puede practicar intervención sin consentimiento autorizado del usuario. Resultados obtenidos.
La persona privada de la libertad no presenta alteraciones en su estado mental. Ausencia de psicopatologías. Se encontró con pautas de creencias vulnerables y vínculos con pares prosociales. Se logra identificar los pensamientos que lo favorecen durante la presencia de una situación negativa en el área personal, familiar y social. Y se da continuidad con el programa de tratamiento penitenciario. El plan de intervención. El objetivo de la intervención es orientar y permitir la expresión emocional de la persona para encontrar posibles soluciones de los problemas identificados. Técnica utilizada: respiración diafragmática y restauración cognitiva, modificación de los pensamientos. Instrumentos utilizados: consentimiento informado y evaluación del área de psicología y la observación directa. Al finalizar se llega a la conclusión que la atención psicojurídica y la evaluación del área de psicología es un instrumento que ayuda a la recopilación de datos puntuales de la persona privada de la libertad con el fin de plantear una hipótesis y dar una impresión diagnóstica con la información obtenida por la persona. Se logra identificar resultados derivados de la intervención. Y finalmente, la información descrita en el presente estudio se enfatiza el rol del psicólogo jurídico mediante la técnica de la observación directa en el contexto penitenciario. Muchas gracias.